Buenos días, vamos a actualizar un día más la situación con la infección de coronavirus en España y mandamos un recuerdo a los padres el día de ayer, que esperamos que tuvieran un día, pues atípico, pero lo mejor posible. Hay novedades en cuanto a la situación actual, el tratamiento y la previsión para las próximas semanas. Hoy nos centraremos un poquito más en qué va a pasar estos próximos meses y qué estrategias existen a día de hoy. Con respecto a la situación, todavía no ha salido la actualización de hoy del Ministerio, pero ayer había 17.000 casos, lo cual es un aumento muy importante. Empezamos a tener ya cifras de aumento exponencial, 3.400 pacientes nuevos, 169 muertos nuevos. Siempre hay que mantener un poco el recuerdo de que cada uno de estos números al final es una persona, es una vivencia, es una historia familiar y no tenemos que perder eso de perspectiva. En la actualización más reciente parece ser que vamos ya por 18.000 casos. Veremos a ver hoy cuando el Ministerio consolide las cifras de ayer por dónde estamos. Las gráficas indican que seguimos creciendo y todavía queda. Y cuando vemos en comparación con el resto de países, si nos fijamos solamente en el número de muertes, porque el número de casos no es muy válido a día de hoy, pues estamos por encima de otros países a la misma altura de la epidemia. Cuando vemos las previsiones que nos hacíamos para la Comunidad de Madrid con estas estadísticas, vemos que efectivamente seguimos la curva que se había predicho y hoy tenemos en torno a los 600 casos. Veremos con los nuevos datos de hoy, del día 20 de marzo, si se vuelve a cumplir esta previsión. Con respecto a la prevención de la adquisición individual, ibuprofeno y antihipertensivos, seguimos igual. Yo estos dos productos los tengo en el radar, voy buscando todo el rato la nueva información que surja a raíz de esto, pero el ibuprofeno es tan bueno o tan poco bueno como hace 2 meses y los antihipertensivos de momento no hay motivos para cambiarlos, incluso podría ser contraproducente. En el momento que haya un cambio con esto, nos ponemos en contacto y cambiamos los tratamientos que haga falta. En la descripción del vídeo voy a dejar un enlace a este documento que está hecho por los GEOS y que la verdad es que resume de una forma gráfica y muy bien los protocolos que podemos tener para no tener virus en casa o si hay algún aislado que los pueda seguir. Con respecto al tratamiento, hemos dicho que hay cambios. Uno de los tratamientos que estábamos usando en pacientes graves eran antirretrovirales para intentar impedir el crecimiento del virus. Pues ayer salió un artículo en New England Journal of Medicine donde demostraban que no parece ser que haya una gran evidencia de que este producto mejore la infección por el coronavirus. Era un estudio hecho en China con 200 pacientes y no había una gran diferencia de usar este fármaco a no usarlo. Sin embargo, la hidroxicloroquina, que estos últimos días estábamos comentando que probablemente sería incluida, pues en el nuevo protocolo que salió ayer de tratamiento del cuadro de coronavirus, con las diferentes versiones, diferentes tratamientos, diferentes escenarios clínicos, ya la plantean. Y en este, por ejemplo, para que veáis que ya se está traduciendo en la clínica, en el protocolo interno del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ya en pacientes con enfermedad no complicada, pero que tienen más de 50 años y que a lo mejor tienen algún tipo de factores de riesgo, pues ya valoran el uso de cloroquina o hidroxicloroquina. Es algo que es ideal en los primeros días del cuadro cuando tenemos factores de riesgo. Siempre vamos a seguir vigilando los síntomas de gravedad, que son los que más nos van a indicar a día de hoy qué es lo que tenemos que hacer. En el protocolo de ayer solamente hablaban de manejo clínico, todavía no de si tenemos que hacer test a todo el mundo, aunque tengan síntomas leves. Voy a estar muy al tanto de esto y os iré comunicando. Con respecto a estos temas todavía no hay novedades y en cuanto a la previsión, pues como siempre, trasladaros tranquilidad. Parece ser que con este ejercicio de contención que estamos haciendo todos podemos ver unos resultados en unos días, ahora hablaremos de cuántos, y pues la mayor parte de nosotros esto lo va a pasar como un cuadro catarral moderado. Ya iremos viendo tratamientos, iremos viendo novedades que van saliendo y lo que vamos a centrarnos ahora, un poquito de tiempo, es en hacer una previsión, ¿no? Nosotros nos preguntamos cuándo se aplanará la curva, hasta dónde podríamos llegar en número de casos y en número de fallecimientos, cuándo se acabará esta cuarentena, qué pasará más adelante. Pues yo no tengo una bola de cristal, yo no soy adivino. Muchísimos epidemiólogos y médicos técnicos se han confundido con este virus, conocemos poco acerca del mismo, estamos en la curva de aprendizaje y lo que vamos a intentar es extrapolar un poquito con datos de fuentes fiables y ver qué ha pasado en otros países, qué dicen los expertos y qué factores podrían variarlo todo. Es difícil predecir cuál será el número máximo de casos o el pico de casos que vamos a tener.
A día de hoy no sabemos los casos que existen en España porque estamos haciendo pocos test, a diferencia de otros países como Corea del Sur. Estamos haciendo, por ejemplo, también de la mitad o menos de la mitad de test que se están haciendo en Italia, con los datos oficiales, que por cierto en España no hay datos oficiales de cuál es el número de test totales que hemos hecho hasta la fecha. Lo que sí que es cierto es que ayer había una entrevista con el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, el doctor Ortí, y él valoraba, con datos que ellos tienen, que probablemente, al igual que en China, haya un pico y a partir de ahí el número de nuevos casos comience a reducirse a los 20 días. Dado que llevamos unos 7 días aproximadamente desde el inicio de la cuarentena, pues nos quedarían aún unas semanas. Él valora que probablemente esto llegue a finales de abril o principios de mayo. Lo cierto es que en el número de casos que estamos ahora, si calculamos unos 20 días más, la curva todavía queda mucho por aumentar, el número de casos, el número de fallecidos. En un estudio que se publicó ayer por el grupo de matemáticos de la Universidad Politécnica de Valencia se hacían una estimación más conservadora, una estimación mediana y una estimación más agresiva, viendo el número de casos al que podíamos llegar. Y lo cierto es que son números que nos producen escalofríos. Ellos calculaban que el pico se puede alcanzar entre el 14 del 4 y el 26 del 4 de abril. O sea que nos estamos moviendo en un escenario de que el pico se alcance hacia finales de abril, manteniendo la cuarentena, con lo cual claramente la cuarentena no va a durar 15 días. Y probablemente cuando lleguemos al pico, todavía el número de nuevos casos por día sigue siendo muy alto. En los sitios donde se ha retirado la cuarentena en China son sitios donde llevan días que no tienen casos nuevos. Cuando vemos lo que ha ocurrido en otros países, bueno, pues podemos intentar fijarnos en los resultados que desearíamos todos, que son los de Corea del Sur, donde la curva de nuevos casos se ha aplanado, pero ojo, que ayer hubo, por ejemplo, 152 nuevos casos, y eso significa que el problema sigue activo y que tendrán que seguir con las medidas de contención y de control. Y cuando vemos la curva de casos, pues vemos que efectivamente la han aplanado, lo peor ha pasado, ¿no? Cuando nos acercamos a un país más cercano al nuestro, pues por ejemplo Italia ya lleva unos días de bloqueo, nos llevan unos días de adelanto en este sentido, y aunque el número de nuevos casos por día parece que hubiera disminuido, lo cierto es que siguen siendo muy elevados. Ayer se detectaron ya más de 40.000 y probablemente hoy sean más de 45.000 casos en Italia, y ya hay más número de muertos que en China. Con lo cual significa que, efectivamente, como decía el doctor Ortiz, vamos a tardar días, en torno a unos 20 días, hasta que veamos un aplanamiento de la curva. Y, desde luego, el plano en el que se mueve Italia, que como sabemos, por desgracia, nos lleva una semana de adelanto, pero nosotros vamos siguiendo sus pasos o incluso superándolos, es todavía muy diferente del que nos gustaría ver como en Corea del Sur. En un documento reciente del Imperial College of London, un grupo de especialistas se centraba en analizar estrategias de manejo de esta situación y estrategias a largo plazo. En este documento analizaban diferentes escenarios y diferentes formas de actuar. Un escenario que obviamente todos pensamos que no se va a hacer era el de no hacer nada. No haciendo nada se obtenía una mortalidad muy elevada, del 0,9% de la población. Esto en España sería en torno a 500-600.000 personas en 3 meses. Obviamente este escenario nadie se lo plantea, pero nos habla un poquito de la mortandad que podría ocurrir si no hiciésemos absolutamente nada. Estamos hablando de un 1% de toda la población y de un 8 al 15% de la población de mayor de 70 años. Cuando hacemos estrategias de contención y supresión o de mitigación, son las dos que hemos visto hasta ahora. El Reino Unido ha intentado estrategias de mitigación, porque está claro que como comunidad tenemos que adquirir todos una inmunidad y en algún momento lo vamos a tener que pasar. Cuando vemos la curva de la estrategia de mitigación, lo que vemos es que se van pasando los casos, pero llega un momento, y probablemente en otoño de este año, tendríamos un pico muy grande y hay muchos casos que sobrepasan la capacidad de atención en el sistema sanitario. Sin embargo, cuando vemos la estrategia que estamos siguiendo, la de supresión, lo que conseguimos es intentar disminuir ya ese pico de casos, siempre intentando estar por debajo de los límites del sistema sanitario o superándolos brevemente para reducirlo, y probablemente efectivamente tengamos un nuevo pico si reducimos las medidas de cuarentena o vuelve el otoño. Con lo cual uno se podría plantear si estamos ganando algo o solamente estamos ganando tiempo. Ganar tiempo es importante en esta situación, no es posponer lo inevitable, porque podemos esperar cierta mejoría con el cambio de estación.
No está muy claro cuál es la estacionalidad de los virus coronavirus. A diferencia de la gripe, no está tan claro que el verano nos vaya a ayudar enormemente, pero sí que parece ser que tendremos una mejoría. Desde luego, si ganamos tiempo, vamos a tener tiempo para nuevos tratamientos, para que aparezcan y se estudien mejor nuevos fármacos, o incluso para que organicemos una estrategia que se está hablando últimamente entre expertos, que es la posibilidad de que los que han sobrevivido al virus y tienen anticuerpos en su sangre puedan hacer donaciones y se trabaje con el plasma de esta gente para los casos más graves. Efectivamente, podremos preparar equipamiento. En los últimos días hemos visto noticias acerca de cómo hace falta fabricar nuevos respiradores. No es lo mismo la estrategia de emplear ahora lo que podamos que en otoño, que probablemente estemos mejor preparados. Y la vacuna es algo que todos esperamos con ferviente ansiedad, pero lo cierto es que se estima que puede tardar unos 18 meses, quizás siendo muy rápidos 12 meses, pero los niveles de calidad y los niveles de estandarización que requiere la fabricación de una vacuna llevan meses. Esto no va a pasar de aquí al otoño, que es cuando podría haber otro rebrote de todo esto. ¿Y qué podemos hacer? Pues está claro que no podemos aguantar eternamente en una epidemia. Hay algunos artículos que muestran ya cómo la gente, la población, cada vez nos va a resultar más difícil aguantar esta situación y el país entero no puede estar parado durante tanto tiempo. Todos los países no pueden estar parados durante tanto tiempo. Está empezando a tener ya consecuencias muy graves sobre la economía, pero no la economía nacional solo, sino la economía familiar y las situaciones personales. Se plantean algunos escenarios por algunos expertos en los que se plantea la posibilidad de hacer liberaciones sostenidas de la población, o sea, que la gente vaya saliendo por tandas del domicilio, que se vaya rompiendo la cuarentena por tandas para ir teniendo mini brotes que podamos controlar y conseguir que al final toda la población se vaya contagiando y se vaya inmunizando. Ante este escenario tan complejo de no poder mantener la cuarentena indefinidamente y a la vez el temor a que haya rebrotes una vez que se levante, algunos virólogos y epidemiólogos reputados estadounidenses están planteando alternativas diferentes en lo que yo llamaría el enfoque de epidemiología 2.0. Se basaría fundamentalmente en aumentar el número de test diagnósticos mucho para poder controlar el contagio de asintomáticos, que es uno de los problemas que estamos teniendo con este virus. Poder monitorizar realmente la enfermedad y hacer una cuarentena más efectiva. Estos tres pilares se han visto que funcionan mejor cuando hacemos más número de test en numerosas series y en países que los han empleado. Habría que combinarlo con una geolocalización de los móviles que permitiese que, a través de una base centralizada de datos del coronavirus, cuando cualquiera de nosotros diésemos positivo, fuera muy fácil buscar el aislamiento y buscar proactivamente casos en nuestros contactos y en nuestras relaciones de los días anteriores. Es cierto que esto requiere de un esfuerzo en la realización, en la implementación de aplicaciones que respeten la privacidad y que este va a ser una de las principales limitaciones, pero es la única forma de que esos test y esa epidemiología pueda ser realmente eficaz. Y a la vez habría que hacer un estudio serológico de inmunidad. Necesitamos saber quiénes de los que han sufrido el cuadro con pocos o con muchos síntomas son ya inmunes para que se reincorporen a la vida normal y vayan levantando poco a poco el funcionamiento del país y de los cuidados sanitarios. Es cierto que esto es complejo y es un escenario que requiere mucha inversión, pero probablemente no tengamos ninguna otra medida global de manejo de toda esta situación a día de hoy. Y tendremos que plantearnos si merece la pena hacer la inversión y ir avanzando en este camino. Desde luego, ya nos ha presionado la ONU para que hagamos muchos más test diagnósticos y los otros pilares tendrán que venir poco a poco con el análisis de más expertos. Espero que esta información te haya sido de utilidad. La intención no es en ningún momento alarmar, sino dar un poquito de perspectiva a esta situación en la que parece que tenemos solamente puestas las luces cortas en 15 días que pasará. Y lo cierto es que es una situación compleja y que cuando todo esto pase nos vamos a encontrar con un país muy diferente. Hace falta un gran esfuerzo logístico y de organización para poner en marcha estas estrategias que vemos que podrían hacer que el país se recuperase antes y obviamente supera todas mis capacidades y mi conocimiento establecer cuáles son las mejores decisiones. Pero poco a poco, entre todos, tenemos que ir haciéndonos una base de conocimiento y de opinión sentada para intentar ir interpretando y ir entendiendo esta situación según va pasando. A título individual, tranquilidad. Es una enfermedad que muchos pasaremos de una forma leve, pero es muy importante que nos preparemos para una cuarentena larga en la que es muy relevante que tratemos los tres pilares que nuestro cuerpo necesita. Somos animales que necesitan moverse y es importante que hagáis una tanda de ejercicio en casa
todos los días. Somos animales que necesitan comer saludablemente. No comamos mal por estar encerrados en casa y porque la ansiedad a veces nos pueda. Intentemos mantener una dieta saludable. Y somos un animal social que necesita contacto. Y os recomiendo que, o bien por aplicaciones, o bien con la gente con la que estéis conviviendo, intentéis socializar, intentéis buscar momentos de desconexión y de desahogo. Mucho ánimo, vienen días complicados, pero los vamos a superar entre todos y ayudándonos unos a otros. Si esta información te ha sido de ayuda, yo me doy por satisfecho, es toda mi intención. Un saludo fuerte, seguiremos hablando estos próximos días.